Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder estar con ustedes y poder seguir avanzando en el estudio de Apocalipsis. En este caso, nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, que es ya, terminando el capítulo 11, llegamos a la mitad del libro, porque son 22 capítulos, justo la mitad está ahí en el capítulo 11. O sea, estamos terminando la primera parte de Apocalipsis, que es la parte histórico-profética, y a partir del versículo 19 del capítulo 11 en adelante vamos a la parte escatológica, la parte que se concentra ya plenamente en el tiempo del fin. Así que bonito e importante ya llegar al final del capítulo 11. Y cuando estaba estudiando, estuve estudiando, escuchando algunos comentarios del hermano Héctor Urrutia, viendo otras cosas. Y la verdad es que profundicé bastante y me di cuenta que en realidad había que tratar este texto de Apocalipsis 11 en pedacitos. O sea, vamos a seguir esta semana con Apocalipsis 11. Y bien nos vamos a concentrar bien precisamente en los primeros versículos, los primeros tres versículos del capítulo 11. Y van a ver por qué vamos a explicar bien esto. Le pido al Señor que me dé la capacidad de poder ser súper claro, didáctico, poder explicar bien, porque creo que es un tema importante. Porque en el capítulo 10 que vimos la semana pasada, en principio el 11 está específicamente en el plano profético de Apocalipsis, el nacimiento de la iglesia adventista y también la misión de la iglesia adventista. Esto va a estar en Apocalipsis 14 también, pero es muy importante el capítulo 10 por lo que vimos la semana pasada, y estos primeros capítulos para que nos den la certeza de que estamos en el camino correcto, de que estamos creyendo lo que es correcto y que avancemos con fe, con confianza en el Señor. ¿Mm? Así que vamos adelante. Esta semana hice algo diferente. Al WhatsApp del grupo mandé los apuntes. Los mismos apuntes que voy a usar ahora se los mandé. En otra oportunidad no he mandado apuntes, pero los tenía muy desordenados para mandarlo. Me lo entendía yo nomás. Y en otra oportunidad mandé los apuntes después. Hoy día, ¿por qué los mandé antes? Porque dije, vamos a innovar, pues vamos a ver qué pasa cuando la gente tiene los apuntes y los estoy siguiendo ahí en vivo y en directo. ¿Ah? Capaz que sea mejor. Así que ahí los tienen ustedes los apuntes en WhatsApp, los pueden ir observando mientras vamos avanzando y después puede que sea de mucha utilidad. Entonces, como le puse ahí en el apunte, digamos, es la introducción al estudio de la primera parte de Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a empezar en Daniel. La verdad es que siempre yo me cuestiono si deberíamos haber empezado con Daniel primero y después Apocalipsis, porque en Daniel hay cosas muy importantes como cimiento para el estudio de Apocalipsis. Así que vamos a ir ahí a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Y después del 8 vamos a ir al 20 y 21. Daniel 7, versículo 8, y después nos vamos a Daniel 7, versículos 20 y 21. ¿Los puedes leer tú, Morir? Tú vas leyendo, ¿ya? Bueno, 7:8. 8 primero. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sí, como no es el objetivo de este momento, estudiar Apocalipsis, o sea, Daniel, perdón, el capítulo 7 de este caso, te voy a de Daniel voy a ir extractando algunas cosas, algunas cosas puntuales que nos van a servir para entender el capítulo 11 o el principio del capítulo 11. ¿Qué es lo que yo quiero extraer de este versículo 8 del capítulo 7? Lo siguiente, habla de un cuerno pequeño. Ese es el primer dato importante para nosotros. Aquí se habla de un personaje profético que va a ser un personaje histórico también, que es denominado como el cuerno pequeño, y que surge, si usted analiza en el texto más extenso, entre medio de la cuarta bestia que está relatada aquí, que es una bestia espantosa y terrible que simboliza el Imperio Romano,
y de la cual surgen 10 cuernos, que son los países que surgieron cuando se desmembró el Imperio Romano. Entre medio de ellos sale este cuerno pequeño que después bota a 3 cuernos de estos 10 que habían antes y empieza a ser más grande, ¿ya? Más grande que el otro. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este versículo 8? Además de eso, de que existe este personaje, el cuerno pequeño, un personaje profético e histórico. ¿Qué otra cosa dice aquí interesante? Aquí era un cuerno muy especial, porque tenía ojos, y esto es muy importante lo que voy a decir después, y tenía boca, tenía ojos y tenía boca. Y la boca, en particular, dice que, aquí dice en la versión de nosotros, la Reina Valera, que hablaba grandes cosas. Es una boca que hablaba grandes cosas. Es interesante que ahí apunté la nueva versión internacional, la conocida como la NBI, dice una cosa interesante con respecto a esto mismo. Dice, una boca que hablaba insolencias. O sea, lo que de aquí dice grandes cosas, en la nueva versión internacional dice insolencias. Y después vamos a entender por qué es que hablaba insolencias con su boca, un cuerno que tiene ojos, tiene boca y habla insolencia o grandes cosas. Vayamos al versículo 20 y 21, ¿qué dice? Asimismo, acerca de, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le habían salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí agrega algunos detalles importantes acerca de este personaje profético e histórico. Este cuerno pequeño que tenía ojos, boca y hablaba insolencia, grandes cosas, dice que hablaba estas grandes cosas, ¿no es cierto? Llegó un momento que era pequeño, pero después llegó a ser más grande que los otros cuernos. Eso resalta aquí el versículo 20. El 21 agrega algo que no es menor. Dice que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos, o sea, contra el pueblo de Dios, e incluso los vencía, le hacía daño, y los vencía, los atacaba y los vencía. Ahí tenemos otro detalle bien, bien importante. Ahora, sigamos ahora con el versículo 25. Daniel 7, versículo 25. Vamos a agregarle cosas a este personaje. Tenemos que entender cosas de este personaje que Claro, es el cuerno pequeño. veo el cuerno y porque es pequeño. Claro, que después creció, ya más grande que el otro. Claro. Ya, 25. Sí, Y 25. hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Está hablando este mismo cuerno De pequeño. nuevo cuerno pequeño, sí. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya, aquí agrega cosas súper importantes. Y agrega que esto que dice que hablaba grandes cosas o insolencias, según la otra versión que leímos, aquí se aclara cuál es la insolencia. Versículo 25 dice, hablará palabras contra Dios, contra el Altísimo. Insolencias, obviamente. Y a los santos, y recalca lo mismo que leímos en el versículo 21. Y a los santos del Altísimo quebrantará, atacará al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los santos. Y agrega algo más, que va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Se refiere a la ley, a los 10 mandamientos. Y en la ley de los 10 mandamientos, el mandamiento que habla de tiempo, está en la ley, es el cuarto mandamiento, que justamente habla del sábado. O sea, va a cambiar la ley de Dios y específicamente el que habla de tiempo. O sea, el cuarto mandamiento, el del sábado. Y ahí nosotros empezamos a comprender por qué dentro del cristianismo, si la Biblia es tan clara en hablar que el séptimo día, el día de reposo bíblico, es el sábado, ¿por qué hay tantas religiones cristianas que guardan otro día, el domingo? Y ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay absolutamente ningún mandato claro, específico, notorio, que diga que hay que guardar el domingo. Ninguno. Y sí, hay muchos comentarios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan de que el día sábado es el día de reposo o el día del Señor. ¿Ya? Entonces este poder hace ese cambio. ¿Qué otra cosa dice el versículo 25? Dice que van a ser entregados los santos y todas estas cosas en sus manos y por un periodo de tiempo que aquí específicamente se le llama tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto lo vamos a explicar. Cuando en la Biblia se habla de tiempo, se habla de un año. Entonces, cuando dice tiempo, es un año.
tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Entonces son 3 años y medio. Tiempo, tiempos, medio tiempo. 3 tiempos y medio. 3 años y medio. Si ustedes se dan cuenta y sacan la cuenta, ¿cuántos meses son 3 años y medio? Son 42 meses. Ujú. O sea, este periodo del tiempo, tiempo y medio tiempo es igual al periodo que también está en la Biblia, que también está en las profecías, que es 42 meses. Es el Claro, mismo tiempo escrito de dos formas diferentes. con años de 360 días. Claro, con años de 360 días, o sea, meses de 30 días. Claro. Y si ustedes los 42 meses los multiplican por 30, que son los días de cada mes, un judío les da el número de 1260 días. O sea, el periodo en la Biblia, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, los 42 meses y los 1260 días, que se transforman en años proféticos, son el mismo tiempo. Son tres formas de decir exactamente lo mismo. En la Biblia, Dios en su infinita sabiduría, a este tiempo, a este periodo de tiempo, le llamó de tres formas diferentes. Seguramente es para que los que no saben interpretar la Biblia y no quieren conocer la verdad de Dios no lo entiendan, y para que los que aquí queremos saber la voluntad del Señor y queremos entender las profecías bíblicas, lo podamos entender a la luz de estudiar la Biblia más profundamente y más claramente. Pero aquí se menciona ese tiempo, este pueblo va a, va a gobernar o va a ejercer un poder absoluto o casi absoluto en casi todo el periodo de tiempo por esos 42 meses o esos 3 años y medio o esos 1260 años. Eh, y este periodo de tiempo está aquí señalado, ¿ya? Sigamos, ahora vamos a ir a Daniel, pero el capítulo 8. Vamos a pasar a la profecía siguiente. Daniel capítulo 7 es una profecía, Daniel capítulo 8 es una otra profecía paralela, que habla de las mismas cosas, pero con más detalles. Pero aquí nos vamos a centrar en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 9 al 14. Daniel 8, 9 al 14, ahí nos vamos a concentrar. Ya dice, y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es un texto muy, muy importante para un adventista del séptimo día, pero aquí lo vamos a entender de otra manera. Aquí lo que dice el versículo 9 nuevamente menciona el cuerno pequeño. El mismo cuerno pequeño que está mencionado en el capítulo 7, ahora se vuelve a mencionar en el capítulo 8. ¿Ah? Es el mismo personaje que se está hablando. Ya, ya hicimos notar algunas cosas del cuerno pequeño en el capítulo 7. Ahora vamos a indagar qué dice el capítulo 8 acerca de este mismo personaje profético e histórico. Veamos. Versículo 9 nos aclara que nuevamente se está hablando del cuerno pequeño, el mismo cuerno pequeño, como dije. ¿Qué agrega el versículo 10? El versículo 10 agrega que se engrandeció contra el ejército del cielo. Y uno se pregunta, ¿qué es el ejército del cielo? El ejército del cielo se entiende cuando uno ya entendió el capítulo 7. Y en el capítulo 7 vimos que este cuerno pequeño, el mismo que está aquí, atacaba al pueblo de Dios, atacaba al pueblo del Señor, a los santos del Altísimo, ¿no es cierto? Los atacaba. Entonces el ejército de Dios que está mencionado aquí es el pueblo de Dios, que también es pisoteado por este cuerno pequeño, ¿no es cierto? Se engrandece contra el pueblo de Dios, contra los verdaderos hijos del Señor. ¿Qué agrega el versículo 11? Estamos desmenuzando algunas cosas que nos van a ser útiles. En el versículo 11 agrega que no solamente se engrandeció contra el ejército del cielo, contra el pueblo de Dios, sino que se engrandeció contra el mismísimo príncipe de los ejércitos, que es Cristo.
O sea, Cristo es el único puente, según lo que dice certeramente la Biblia, entre Dios y los hombres. Es el único en quien podemos ser salvos. Él es el que entregó su vida por nosotros y es quien es 100% humano y 100% divino. Es el único y perfecto puente entre la humanidad y la divinidad. Él es todo. En él se centra todo el plan de salvación. Es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y este poder se engrandece contra él. ¿Cómo se engrandece contra él? Porque seguramente disminuye la trascendencia de Cristo. Hace que haya otros puentes, además del único que es bíblicamente aceptable, que es Cristo. Por eso se empieza empieza a existir la intercesión de los santos, la intercesión de la Virgen María, la intercesión de los sacerdotes y principalmente también del jefe de los sacerdotes de este ente religioso que es el papado. El papado es el cuerno pequeño que justamente se engrandece contra el príncipe de los santos porque, ¿por qué? Porque no hace caso de lo que dice la palabra de Dios, que el único salvador y el único medio de intercesión entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Ya? Y él inventa que hay otros intercesores. ¿Pero qué más dice? Dice que quitó el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? En el templo, en la mañana y en la tarde se hacían dos cosas importantes. Se mataba un corderito en la mañana y un corderito en la tarde. Y eso se ofrecía como holocausto. Los que están conmigo en la clase de jóvenes hemos hablado hartas veces del holocausto. El holocausto era ese sacrificio que se quemaba completo. No se sacaba ningún pedazo, se quemaba completo en el altar del sacrificio que estaba en el atrio, en el patio del santuario, completito. Entonces ardía lentamente todo el día y durante todo el día había un sacrificio quemándose. En la mañana y en la tarde, continuamente había un sacrificio quemándose ahí. Y continuamente había un corderito que estaba quemándose en el altar del sacrificio, que simbolizaba qué cosa, que Cristo está a nuestra disposición con su sacrificio para interceder por nosotros día y noche, continuamente por nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Hay una cosa que yo no me había detenido, pero que es súper importante. Saben que los sacerdotes, además de hacer este sacrificio, este holocausto mañana y tarde, todos los días, el continuo sacrificio, además todos los días, mañana y tarde también, adentro del santuario, en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, ahí se quemaba incienso y todo el día eso emitía un humo, un humo aromático, un olor agradable por el incienso, ¿cierto? Y eso estaba todo el día. ¿Y cómo se hacía eso? También era continuo. En la mañana el sacerdote ponía un incienso a quemar lentamente que emitía humo y olor todo el día, a la mañana, y después en la tarde lo volvía humo que emanaba de ese altar del incienso, perdón, que está en el lugar santo, junto a la cortina que separaba el lugar santo con el santísimo, ese humito llegaba hasta el lugar santísimo, arriba de la cortina, de la presencia de Dios. Entonces es súper interesante porque la Biblia simboliza dos cosas: las oraciones de los santos que van cargadas de la gracia. La gracia, la justicia de Cristo que las embellece y las hace llegar ante la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces eso se hacía. Entonces dice que este poder quitó el continuo sacrificio. O sea, algo hizo para perjudicar la intercesión de Cristo y cómo llegaban en Cristo las oraciones ante el Padre. Lo mismo, porque empezó a decir que habían otros personajes que también eran intercesores, la adoración de imágenes, el cambio del día de reposo, etcétera, etcétera. Por eso el versículo que dice quitó el continuo sacrificio. También echó por tierra el santuario. Dice que el santuario, esto es súper importante, este, este, este personaje histórico y profético va a echar por tierra ni más ni menos que el santuario. Y ustedes saben que en el santuario, cuando lo hemos estudiado, está resumido todo el plan de salvación. Y eso lo echó por tierra. Versículo 12. ¿Qué datos podemos sacar del versículo 12? Dice, echó por tierra la verdad. Echó por tierra la verdad.
y agrega algo, y a pesar de que hizo eso, prosperó, le fue bien y alcanzó poder y autoridad durante mucho tiempo sobre reyes, sobre gobiernos y sobre naciones y pueblos. Y eso es verdad, porque así se fue desarrollando. El papado tuvo 1260 años de poderío en los cuales dominó y dominó sobre incluso los poderes de los reyes. Versículo 13 dice que había dos testigos que hablan entre sí, dos testigos. Uno habla y le dice al otro, le pregunta algo, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y el otro le contesta. Son dos testigos que están ahí. Interesante esto. Dos testigos que están ahí y hablan entre ellos. Y uno le pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué es todo esto que estamos hablando? El versículo 14 agrega, hasta 2300 años, días, días y mañanas y tardes, días, que son años proféticos, 2300 años, que es la profecía más larga de toda la Biblia. Y entonces el santuario, dice, ese mismo santuario que es pisoteado por este personaje, será purificado. Será purificado. ¿Desde cuándo este periodo? Este periodo de 2300 años, o días, o años proféticos, va desde el 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo. ¿Qué pasó el año 457 antes de Cristo? No vamos a entrar en toda la profecía, pero tienen que entender que aquí en el capítulo 8 hay que estudiar el capítulo 9 para entender toda esta cabalidad. Yo lo estoy haciendo un resumen. En el año 457 a.C. Se da un decreto a Tajerjes, que era un rey medo-persa, da un decreto da la orden para reconstruir Jerusalén y el templo. Él emite un edicto, ¿no es cierto? Una orden que da permiso a los judíos para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, varios años antes, cuando atacó Jerusalén y la acercó, destruyó Jerusalén. Destruyó Jerusalén y destruyó el templo que había hecho edificado Salomón, el hijo de David. Entonces, ahora él da la orden para que se pueda reconstruir esto que estaba en ruinas por tantos años. Y en 1844, que es el final de la profecía de los 2800 años, ¿qué es lo que pasa? El 22 de octubre de 1844, nuestros queridos hermanos esperaron la segunda venida de Cristo, porque ellos pensaban que eso que se purificaba el santuario era la tierra, y no se dieron cuenta que el santuario es el santuario que está en los cielos, el santuario celestial, como dice Hebreos, el libro de Hebreos sobre todo aclara esto. Y Apocalipsis capítulo 10, que es lo que estudiamos la semana pasada, nos aclara qué es lo que sucedió. Ese librito que estaba en la mano de Jesucristo, que es el ángel que está con un pie en la tierra y un pie en el mar, que vimos la semana pasada, ese librito se le da la orden a Juan, que es un símbolo del pueblo de Dios, de los cristianos, para que tome este librito, lo coma y le dice, en tu boca va a ser muy dulce, pero te va a amargar el vientre. Así la noticia de ellos de que en 1844 Cristo venía fue muy dulce en la boca, pero después fue amargo en el vientre cuando Jesús no vino el 22 de octubre. ¿Ya? Ese es el año. Eh, Eso ocurre el 22 de octubre de 1844, ¿cierto? Pero lo que pasó realmente fue que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, en el cielo. No fue un acontecimiento en la tierra. En lo que se escribía, esta profecía era un acontecimiento que iba a ocurrir en los cielos. ¿Ya? Ahora, ya hablamos harto de este personaje que es el cuerno pequeño. Hablamos de que le hacía guerra a los santos, hablamos que quiso cambiar los tiempos y la ley, que hablaba grandes cosas con su boca, ¿no es cierto? Que hablaba insolencias, que se levantó contra el pueblo de Dios, contra la intercesión de Cristo, contra el continuo sacrificio, echó por tierra el santuario, hizo muchas cosas, echó por tierra la verdad, incluso prosperó, le fue bien y tuvo poder y autoridad, ¿no es cierto? Pero, como dice la profecía, iba a llegar un momento que iba a terminar esto, o sea, un periodo de 1260 años, 42 meses, o tiempo y medio tiempo, y este periodo iba a terminar, eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero iba a terminar en 1798. Ahí lo vamos a seguir viendo. La sexta trompeta, ahora vamos a Apocalipsis, la sexta trompeta. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 9 10, ya vamos avanzando, porque la sexta trompeta ya la estudiamos unas semanas anteriores.
Pero ¿por qué voy hacia la sexta trompeta? Porque quiero que quede todo muy, muy claro, muy, muy claro. Porque todas estas cosas que estamos hablando las vamos a ir utilizando después. Quiero que queden en la mente porque las vamos a ir utilizando. Eh, La sexta trompeta empieza exactamente en Apocalipsis 9, versículo 13. Apocalipsis 9, versículo 13 es donde comienza la sexta trompeta. Mira, lee el versículo 13 para que quede Ya, claro que ahí empieza la sexta trompeta. dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Exacto, ahí empieza la sexta trompeta. Pero la sexta trompeta no termina en el capítulo 9. La sexta trompeta, ¿saben dónde termina? En Apocalipsis 11, versículo 14. Mm. Porque ahí dice, ¿qué dice el versículo 14? Dice, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Claro, y la séptima trompeta empieza desde el versículo 15 Ujú. en adelante, en la parte final del capítulo 11. O sea que la sexta trompeta es bien abarcante porque va desde Apocalipsis 9:13 hasta Apocalipsis 11:14. O sea, el capítulo 10 que analizamos la semana pasada y el 11 que empezamos a analizar hoy día están dentro de la sexta trompeta. Tienen íntima relación con la sexta trompeta porque pertenecen a la sexta trompeta, están ahí. ¿Ya? ¿Y qué personaje o qué hecho histórico relevante está mencionado en la sexta trompeta? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa que es exactamente en comienza en 1789. Ahí es cuando empieza la Revolución Francesa, unos poquitos años antes de 1798, que es una fecha profética muy importante. Aquí hay dos fechas importantes, muy importantes que tenemos que tener en cuenta. 1798, cuando cae el poder papal, y 1844, cuando termina la profecía de los 2300 años que está en Daniel 8:14. Son dos fechas importantes, 1798 y 1844. Pero el acontecimiento que ocurre aquí en la Revolución Francesa, que lo vimos hace una semana anteriores. Entonces, Apocalipsis 11 está dentro de la sexta trompeta. Vayamos a Apocalipsis 9:15. A ver qué nos dice Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí hay una cosa muy interesante, hay una expresión que nosotros necesitamos entender. La explicamos, pero la vamos a volver a explicar en el versículo 15. ¿Cuál? La expresión que dice que fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados ¿para qué? Hora, día, mes y año. O sea, dice en el fondo que esta trompeta estaba anunciada de forma exacta, en una hora precisa, clara, precisa. En la escritura estaba señalada esta hora de este acontecimiento histórico, profético. ¿Y cuál es esa fecha? 1798. Esa es la profecía la fecha exacta en que se produce esta sexta, o el acontecimiento principal de esta sexta trompeta. ¿Qué es eso? Ese es el fin de los 1260 años o los 42 meses o el tiempos y medio tiempo que el cuerno pequeño, el poder romano papal, va a gobernar, va a gobernar. Todos estos poderes tienen una especie de curva. ¿Cómo lo digo yo? Empiezan con un poder que va en ascenso, 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 creciendo, llegan al clímax, arriba, a la parte máxima, y después empiezan a bajar hasta que terminan. Eso pasó con el papado. Los 1260 años no fueron parejos, con poder así como una curva de este monte. Entonces, antes de 1798, obviamente, el papal iba bajando, cayendo, pero el golpe mortal, el golpe final para el periodo de supremacía fatal, supremacía Papal y fatal. papal y fatal, era 1798. ¿Qué pasó en 1798? El ejército francés, al mando del general Berthier, destituye al papado. Entra en Roma, toma preso el papado y lo destituye. Y toda la gente que estaba en el alrededor dijeron: el papado no se levanta más después. Esto va a ser una catástrofe tan grande, es de los estados pontificios, el poder temporal, ya nadie tomaba en cuenta el papado. ¿Por qué? Porque este poder que gobernó desde el 538, cuando fue el edicto de Justiniano, que le dio poder religioso y secular y político al papado, hasta 1798,
se termina ese poder. ¿Y por qué? Porque un tiempo antes empezó a incubarse la idea del racionalismo que detonó en el ateísmo. Y el pueblo, en francés, como lo dijimos en las clases anteriores, estaba hastiado del poder monárquico, poder real, monárquico, y el poder clerical, del clero. Y además que tienen que tener una cosa bien clara, la Iglesia Católica decía que el poder de los reyes venía directamente de Dios. O sea, la investidura real de un rey, como el rey de Francia en este caso, era un poder que venía de la divinidad. Por eso los emperadores y los reyes eran coronados por el Papa, porque se decía que era el Papa, el poder religioso, instituía el poder secular de los reyes, o sea, venía de una autoridad divina. Entonces eso golpeó grandemente a la gente, porque la gente se vio abusada por todo este sistema de esta época de la Edad Media, ¿no es cierto? Y decidió en un momento dado sacudirse de todo esto. Y eso es lo que sucedió en 1798, fue una reacción a todo ese abuso de siglos, de años, de mucho tiempo, que fue totalmente injusto. Y que, como digo, incluso religiosamente fue eh, dudoso, o sea, no dudoso, realmente desviado de la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Ahora vamos a Apocalipsis 9:19. Ya, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas peñaban. Esto ya se lo explicó hace una semana atrás, pero me quiero detener en lo de la boca. O sea, el poder de estos que hacían daño estaba en la boca. ¿Por qué? Porque el poder que tenía en la boca es los argumentos, los pensamientos que se hablaban con la boca. ¿Y qué habla esto? De una ideología. Se transmitió ideas, se transmitieron una ideología que fue el comienzo del fin del poder papal, que fue, como dijimos, el racionalismo que detonó el ateísmo. Entonces, todas estas ideas, esto que se dio a conocer a través de la comunicación de la boca, fue lo que detonó la caída de este poder papal. Esto no es raro, ¿saben por qué? Porque si recapitulamos a lo que vimos antes, el poder papal ahí en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 nos dice que era un cuerno pequeño que creció, que tenía ojos y boca, y con su boca que hablaba Insolencias, insolencias. O sea, el poder papal comenzó ¿con qué? Con la transmisión de ideas. ideas, la transmisión de ideas y una ideología es la ideología cristiana católica. Y esta ideología cristiana católica, que duró por tanto tiempo, fue destruida por otra ideología, una ideología que fue transmitida, que la destruyó, la destronó del poder. Y eso es lo que vimos hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero esos son datos interesantes que quería compartir con usted. Eh, Vamos ahora a ver una cosa que nos va a servir mucho para entender lo que vamos a ver hoy en el capítulo 11. ¿Qué significado profético tiene la acción de medir? Cuando tú mides con una caña de medir, ¿eso está descrito en la Biblia proféticamente? ¿Qué significa? Mira, vayamos a Ezequiel 40, versículos 1 al 3. Ahí en el Antiguo Testamento, Ezequiel 40, 1 al 3. Ezequiel 40, 1 al 3. A ver qué dice Ezequiel 40, 1 al 3. Ya, ¿lo leo? Sí, adelante. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Muy interesante, la última parte del capítulo 3, del versículo 3, nos dice que se encontró con un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y dice que tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. Aquí está la caña de medir. Y estaba ahí. Y ¿saben qué interesante? El contexto de este texto de Ezequiel. Porque Ezequiel, cuando escribe este texto, la ciudad de Jerusalén
Y el templo de Salomón, que estaba en la ciudad de Jerusalén, estaban en ruinas, estaban en el suelo destruidos, no existían, estaban destruidos. Entonces, cuando él escribe esto, si uno iba a Jerusalén, lo que había era solamente destrucción. Y uno iba donde estaba el templo y el templo estaba en ruinas, en el suelo, botado, quemado, piedras solamente. Nada más, solamente escombros. Y Dios le manda un mensaje a Ezequiel, y el mensaje está aquí en el capítulo 40, con este ser como apariencia de bronce, refulgente de ser, que tiene una caña de medir en la mano. ¿Saben lo que relata el capítulo 40 de Ezequiel? Si ustedes lo leen más adelante, después tranquilamente lo leen, pues ahora se lo voy a relatar, pero no se lo voy a leer. ¿Qué es lo que describe el capítulo 40? Dice la visión del templo futuro. Habla de un templo futuro, un templo que se va a reconstruir. Y empieza a hablar de un templo enorme, hermosísimo, en el cual está la presencia de Dios y que empieza a señalar, no el templo que se destruyó, que estaba en el pasado, sino el templo que se iba a construir en el futuro. O sea, empieza a hablar Dios de que el templo se iba a reconstruir, se iba a restaurar. Y eso es interesante porque ahora vemos que la caña de medir tiene que ver con qué. Cuando mides tú algo, empiezas a tomar medidas ¿para qué? Para iniciar la reconstrucción, en este caso del templo. La caña de medir que tiene que, lo voy a repetir, tiene que ver con las medidas que tú tomas ¿para qué? Para iniciar la reconstrucción de algo, Claro, para restaurar para algo. restaurar algo. Mira, vayamos a Zacarías 2. Zacarías 2, versículos 1 al 7. Esto más adelante. Zacarías 2, versículos 1 al 7. Y todo esto porque Apocalipsis 11 empieza justamente con esta vara de medir. Exacto. Ahí vamos, ahí. Estas ideas las vamos colectando porque nos van a servir para tener todo el camino cimentado para entender la primera parte de Apocalipsis capítulo 1. Zacarías 2, ¿Qué dice? 1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de ¿Qué medir. tenía? Un cordel de medir. Cordel de medir. Nuevamente está lo de medir, ¿no es cierto? Y Adelante. le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, A medir para ver Jerusalén. cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Exacto. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dije, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Mire qué interesante. Aquí, el versículo 1 nos habla nuevamente de un objeto para medir. Y aquí, ¿qué se mide? Se dice que en el versículo 2 dice que se mide Jerusalén. Empieza a medir la ciudad de Jerusalén, que en este momento, cuando escribe Zacarías, está en el suelo. Zacarías es posterior a Ezequiel. Ezequiel, cuando él estaba vivo, la ciudad de Jerusalén todavía estaba levantada y el templo estaba construido. Durante la vida de Jerusalén fue el ataque de Nabucodonosor de los babilónicos. Y durante la vida de Ezequiel es que se destruye el templo. O sea, él vio la ciudad de Jerusalén construida, él vio el templo levantado, también supo de la destrucción del templo y de la ciudad. Y él murió sin que la ciudad de Jerusalén fuera restaurada todavía. Pero a él se le dio una visión de qué, de que esto se iba a hacer, se iba a restaurar la ciudad de Jerusalén. Zacarías es posterior. Zacarías es el tiempo cuando se van a empezar los trabajos para reconstruir Jerusalén. Él está presente ahí cuando se va a iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Ezequiel ya está muerto. Y a él se le da esta visión del capítulo 2 y se le dice, se va a medir Jerusalén. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, ¿a causa de qué? A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Dice que la ciudad de Jerusalén va a tener tantos habitantes cuando se reconstruya, tanto ganado cuando se reconstruya, que no va a caber. Va a ser tan grande que no van a poder hacer una muralla porque tiene que ser una muralla enorme, de grande, de longitud.
sea, ¿qué es lo que se relaciona aquí en Zacarías también? La medición se relaciona también con la restauración, la reconstrucción. Ahora hay una cosa importante. Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, fue la que destruyó Jerusalén y el templo. La Babilonia espiritual, que es representada por el cuerno pequeño de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 8, es Babilonia o el papado, es el que va a destruir ¿qué cosa? Al pueblo de Dios, y va a tirar por el suelo ¿qué cosa? El santuario, el templo de Dios. Nabucodonosor lo hace en forma física, material. El otro poder lo hace, la Babilonia espiritual lo hace, que está mencionada en Apocalipsis, lo hace en forma espiritual. No destruye un templo sólido, un edificio o una ciudad sólida, una ciudad construida. Destruye los cimientos del plan de salvación. Están íntimamente relacionados con todo el servicio y todo lo que se hacía en el santuario. Eso es lo que echa por tierra, y echa por tierra la verdad, y habla insolencia, como dice la nueva versión internacional. Eso es lo que vamos viendo. Ahora, entonces hemos visto que esto de medir tiene que ver con restauración, reconstrucción, pero hay otro detalle que no es menor. Mateo 7, 1 y 2. Vamos a ir a Mateo 7, 1 y 2. O sea, ahora en el Nuevo Testamento. Ya, acá ¿Qué dice Mateo 9, 7, 1 y 2? dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ah, mira, interesante, acá está cómo medir, cómo juzgar. ¿Qué relación hay ahí? Entonces, Eso, el medir, cómo juzgar. el medir tiene relación ahora con qué? Con juzgar. Claro, Los dos textos que vimos antes tenían relación con restaurar. restaurar, claro, ¿Y ahora tiene relación con qué? con el juicio. Con juzgar. Ujú. Entonces tiene dos sentidos el medir. El medir tiene sentido cuando son edificios y ciudades, tiene relación con restaurar. Pero cuando tiene que ver con personas, tiene que ver con juzgar. Ujú. Mira, vamos a ir a Daniel 7:22. En el Antiguo Testamento vamos a volver a Daniel capítulo 7, pero ahora el versículo 22, que habla algo súper interesante acerca de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, ese mismo que fue atacado por el cuerno pequeño, por la Babilonia espiritual, ¿no es cierto? Ya dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, ¿Qué dice? Que es el juicio. ¿Qué pasó con el juicio? ¿Qué dice? que se los dio a los santos del Altísimo. Y ya, ¿y después qué agrega? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mira qué interesante. Este texto dice que el juicio se le da a los santos Ujú. y después los santos reciben el reino. O sea, se produce el juicio que se le da a los santos y después los santos reciben el reino eterno de Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto. Ujú. ¿Sabes qué? Busqué en la nueva versión internacional nuevamente, porque es interesante esto de estudiar la Biblia, es interesante comparar versiones. En la versión de la nueva versión internacional, ¿sabes lo que dice? Dice, este texto lo voy a leer ahora. En la nueva versión internacional dice, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos. O sea, hubo un juicio en qué? En favor de los santos, del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. ¿Te parece más claro? Mm. O sea, el juicio se dio a favor de los santos, se dio a los santos a favor de los santos, entonces recibieron el reino. Recibieron la salvación gracias al juicio, que fue a favor de ellos y que les dio las puertas, puerta de entrada a la salvación. ¿Ah? Ahora vamos a ver otra cosa interesante. Vamos a relacionar esto con el capítulo 16 de Levítico. ¿Qué habla el capítulo 16 de Levítico? Habla del Yom Kippur, o el día del perdón, o el día de la expiación. ¿Qué se hacía en ese día? El día del perdón, que era una celebración muy especial, se hacía una vez al año. ¿Y qué tenía especial esta obra? Que era la única vez que solamente el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo delante de ese propiciatorio de donde estaba el arca, donde estaban los 10 mandamientos, ahí llegaba hasta ahí. La única vez al año solamente somos sacerdotes. Eso está relatado en Levítico capítulo 16. Pero mira, vayamos primero a Éxodo.
a Éxodo. No puse el texto, Ya. no puse el texto. El Yom Kippur Sí. ser Me parece que es Éxodo 30. Éxodo 30, vamos a leer el versículo 1. Éxodo 30, versículo 1. habla del altar de incienso. Exacto. Ahí en los apuntes corríjanlo, porque no puse Éxodo 30. Puse al tiro el 1. Ya. Me equivoqué. 31. 31 y después vamos a leer del 7 al 10, que habla del altar de incienso. ¿Qué dice? Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. ¿Ya? Y después, Y después hay que leer del 7 al 10. O sea, para que les quede claro que estamos hablando del altar del incienso. No estamos hablando, porque habían dos altares en el santuario. Estaba el altar que estaba en el patio, que era el altar del sacrificio, pero también estaba el otro altar que estaba en el lugar santo, que era el altar del incienso, donde se quemaba incienso todos los días en la mañana, y en la tarde el sacerdote tenía la función de quemar incienso, para que siempre estuviera este humo aromático subiendo con las oraciones de los santos ante la presencia de Dios. ¿Ya? ya, del 7 al 10. Ahora vamos a ir del 7 al 10, Éxodo 30, 7 al 10. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo Jehová. Mira qué interesante, aquí el versículo 7 y 8 nos relatan eso, de que se hacía en la mañana y en la tarde. Se hacía esto de quemar incienso en el altar de incienso. Mañana y tarde, esto está en el versículo 7 y el versículo 8. Y me detengo en el versículo 10, que dice, una vez al año, en el altar del incienso, en los cuernos del altar del incienso, porque también tenía cuernos que simbolizan el poder de Dios para salvar, se hacía expiación. Específicamente se hacía expiación en el altar del incienso. ¿Y saben cuál era esa única vez al año? En el día de la expiación. En el día de expiación, uno de los lugares donde se hacía algo especial en ese día era en el lugar del altar del incienso. Ahí se hacía algo especial, que tenía importancia el altar del incienso. Por eso ahora vamos a ir a Levítico 16, que es donde nos habla del día de la expiación. Y en Levítico 16 nos vamos a detener en el versículo 33. Levítico 16 nos vamos a detener en el versículo 33. A ver qué dice Levítico 16, 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Mira qué interesante. Esto es súper interesante y grábense en la mente. Este versículo que está inserto en el día de la expiación, que está en Levítico 16, dice que ese día, como decía el Éxodo 80 que lo leímos, que se hacía, con el altar de incienso se hacía una vez al año expiación, que el día del Yom Kippur, aquí lo relacionamos con Levítico 16, dice, y hará la expiación, ¿por qué? Por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. ¿Esto qué significa? Esta es otra forma de decir el lugar santo, el lugar santísimo. Claro, el O sea, santuario el templo. santo es el lugar santo. El Exacto, tabernáculo de reunión es el lugar santísimo. exacto, Mm, exacto. Entonces, ese es el fondo que se va a hacer la expiación. ¿Por qué? Por el templo primero. claro. O sea, ese día, el día del día del Yom Kippur, el día del perdón, del día de expiación, se hacía expiación. ¿Por qué? Por el santuario, completito. Por eso Daniel 8:14 hablaba de la purificación del santuario, que es el santuario celestial. Entonces se hacía purificación primero o expiación por el santuario, pero después se hacía expiación por otra cosa, Por el altar, por el altar. ¿Qué altar? el incienso, El altar de incienso, porque lo estamos relacionando con Éxodo 30. claro. Y después se hacía expiación por una tercera cosa. Por los sacerdotes y por todo el pueblo. ¿Y quién era el sacerdote y todo el pueblo? Eran el pueblo de Dios, pues, porque los Claro. sacerdotes también eran miembros del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Mira qué interesante, en el día de la expiación se hacía expiación por tres cosas: por el templo,
por el altar de incienso y por el pueblo. Por el templo, porque el templo había sido, todo este tiempo había sido contaminado por los pecados del pueblo. El altar de incienso, porque ahí estaba donde se emitían las oraciones de los santos. Se producía la intercesión, la oración llegaba en Cristo Jesús, llegaba hasta el lugar santísimo. Y el pueblo, porque el pueblo tenía que ser perdonado para que pudiera alcanzar salvación. Tenía que ser creado, tenía que ser cubierto con la gracia de Cristo para que pudiera ser perdonado y pudiera llegar a la fiesta de las cabañas, que era la fiesta de la salvación, la que venía después. Ahora, con todas estas cosas en nuestra mente, vayamos a Apocalipsis 11, versículos 1 al 3. Mira, léeme Apocalipsis 11, versículos 1 al 3. Ya. Bueno, acá harta atención porque ahora sí que vamos a unir todo lo que hemos visto. Claro, todo lo que hemos visto tiene que llegar a nuestra mente para entender Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 3. Sí, me estoy dando cuenta de la riqueza que tiene la Biblia, todo lo que hay que repasar antes. Sí. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya. Y ahora vamos a explicar esto. Qué bueno haber explicado, porque en realidad si no se Y ahora lo vamos a nada, entender sino, plenamente claro, con todo lo que hemos visto. intégralo. Acuérdense todo lo que hemos visto. Daniel, pasamos por Ezequiel, pasamos por varios lados, pero tengamos todo en la mente porque ahora tienen la necesidad. Se habrá súper atención. La sexta trompeta tiene parte del capítulo 9, tiene todo el capítulo 10 y gran parte del capítulo 11. Ahí está, toda la sexta trompeta. O sea, esto está en el contexto del final de los años 1700, cuando se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza en 1789 y la caída del poder papal en 1798. Finales de los años 1700, el siglo XVIII. Empieza el siglo XIX, que son los años 1800. Y en 1844 se termina el periodo de tiempo que está en Apocalipsis capítulo 8, o sea, los 2300 años, ¿cierto? Que terminan en 1844. Se nos dice que el poder que gobernó hasta 1798, el cuerno pequeño, echó por tierra la verdad, echó por tierra el santuario, echó por tierra el continuo sacrificio, que incluía el sacrificio de Cristo, que era continuo, echó por tierra todo eso, echó por tierra la verdad, echó por tierra también la intercesión de Cristo en el altar del incienso, cuando en Cristo llegaban las oraciones hasta el santuario. Todo eso lo echó por tierra. Y atacó el pueblo de Dios y lo venció y prosperó durante todo ese tiempo, tuvo un poder total. Hasta que llegó la Revolución Francesa, que con su boca, así como el cuerno pequeño con su boca convenció al mundo con su ideología, este poder con su boca lo destruyó hasta 1798. Lo destruyó. Y en el capítulo 10, el ángel que tiene el librito en la mano y que lo da para que lo coma Juan, en representación de los cristianos, que es dulce y amargo, que lo escribimos la semana pasada, a Juan se le dan 3 órdenes. O sea, se le entregan al pueblo de Dios. Primero, que coma el librito. Eso ya lo dijimos. En el último versículo del capítulo 10, el versículo 11, se le da otra orden. Dice, versículo 11 del capítulo 10, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. O sea, tienes que volver después de esta cosa amarga, tienes que aprender y volver a profetizar al mundo. Lo que aprendiste ahora a raíz de lo que te pasó, lo que te pasó. Esto es lo que ocurre en la tierra en 1844. Lo que ocurre en la tierra en 1844 es esto, lo que está relatado aquí. Pero el versículo 1 del capítulo 12, Juan recibe una nueva orden. O sea, el pueblo cristiano recibe una nueva orden. ¿Cuál es? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide
Esa es la tercera orden. Levántate y mide. ¿Y mide qué? El templo, el altar, que es el altar del incienso, y a los que adoran en él, o sea, el pueblo de Dios. Ujú. ¿Te parece esto familiar de lo que vimos anteriormente? Es lo mismo. ¿No es lo que estaba en Levítico 16? Ujú. En el Levítico 16 que dice que en el día de la expiación, el día de Yom Kippur, se hacía expiación por el templo, por el altar del incienso Y por todo el pueblo. y por el pueblo, que es lo mismo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Y si quieres ver qué altar es este, vayamos al capítulo 8, cuando empiezan las trompetas. Cuando empiezan las trompetas, todas las trompetas del capítulo 8, es lo que primero que se menciona en el capítulo 8, el altar del incienso. ¿O estoy equivocado? Claro. Es el altar del incienso lo que se menciona ahí. ¿No Ujú. es cierto? Por ejemplo, si leemos el capítulo El 8, versículo versículo, ¿cuál? 3. El versículo 3, lee lo que dice. ¿Cuál es el altar que se menciona ahí? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ahí está. Ahí está, pues, el altar del incienso. Claro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, esto Sobre el confirma que altar de el oro. altar que se menciona aquí es el altar del incienso, es igualito a lo que dice Levítico 16, que había que expiar en el día de la expiación. Ujú. Y ahora, la vara de medir. La vara de medir, ¿te acuerdas qué significaba cuando medía ciudades o edificios? Restaurar Restaurar. ¿Y cuando medía personas? un juicio. Un juicio, pero Juzgar. un juicio negativo o positivo. Positivo. Un juicio que se daba en favor de los santos, ¿para qué? Para que pudieran recibir el reino. O sea, quiere decir que este trago amargo de 1844 que está relatado en Apocalipsis 10 se sigue comentando porque esto no está separado, esto es continuo en la Biblia, no está separado. Los capítulos son para que nosotros podamos entenderlo, pero esto es continuo. El capítulo 10 y el capítulo 11 son continuos, no están separados. Entonces, la experiencia amarga que está relatada en el capítulo 10, la segunda orden de volver a profetizar otra vez, está relacionado con lo que estamos viendo en la medición. Entonces se nos dice qué cosa, que en 1844 se iba a restaurar algo. ¿Qué es lo que se iba a restaurar? ¿Qué se iba a restaurar? El santuario. ¿Cuál santuario? El que echó por tierra el cuerno pequeño. El continuo sacrificio que echó el cuerno pequeño por tierra. La verdad que echó por tierra el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Y eso en 1844 se restaura. Se restaura. Y por eso nosotros muchas veces hemos escuchado hablar, en la verdad, que la única iglesia cristiana, los únicos miembros del pueblo cristiano en general, pero hablamos en particular, que tienen conocimiento del santuario y de lo que pasó en 1844 y todo lo que estamos hablando, ¿saben cuál es el único grupo religioso cristiano que sabe esto? Adivinen, los adventistas del séptimo día. Esto es lo único que nos distingue de todas las otras religiones cristianas. Ni siquiera el sábado, porque hay otros grupos cristianos que también guardan el sábado. Pero esto es lo que nos distingue de todos los otros grupos religiosos y está relatado bíblicamente. Lo que pasó en 1844 en la tierra, que fue este trago amargo, que era dulce pero fue amargo, y esto que está hablando aquí, que se produjo, ¿qué cosa? La restauración de las verdades bíblicas, la restauración del santuario, la restauración de la intercesión que se producía en el altar del incienso, Claro. con ese, ese incienso que embellece nuestras oraciones para que lleguen ante Dios en Cristo Jesús. Todo eso se recuperó. Y además empezó en 1844 el juicio final, el juicio investigador, la última parte del plan de salvación, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo para empezar la última etapa de la salvación. Por eso también se mide a los adoradores. ¿Por qué? Porque este juicio, ¿qué busca? Busca salvar. Este juicio que se da ante el pueblo de Dios, ¿para qué es? Para salvarlos y para que puedan recibir el reino de Dios. El templo, el altar y el pueblo. El templo está todo, igual que Levítico, Ujú. igual que Levítico 16. Entonces, pero el versículo 2, ¿qué dice? El versículo dice, pero el patio que está afuera, es que es interesante, ¿sabes qué? ¿Sabes? Te digo, te cuento algo, en el tiempo de Jesús había
un patio que estaba el patio de adentro, que solamente podían entrar los judíos. Y había un patio que estaba afuera, que solamente hasta ahí podían llegar los gentiles no podían llegar hasta adentro, solamente los gentiles podían llegar hasta un patio que estaba más afuera, no podían entrar más adentro. Entonces dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, No lo midas. sácalo, no lo midas. ¿Qué significa que si no lo mide? ¿Qué significa? Que no los considera parte del pueblo de Dios. Claro. Y por lo tanto no van a ser medidos en este juicio que es a favor Ujú. del pueblo de Dios. Ah, No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, a los que no son del pueblo de Dios. Y estos gentiles son los mismos que hollaron, lo pisotearon. pisotearon, como dice Daniel 7:10, a la ciudad santa, al pueblo de Dios, al ejército del Señor. ¿Durante cuánto? 42 meses, que son los 1260 años, que son los tiempo y medio tiempo. Por eso el versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y aquí hay otra cosa súper interesante, querido hermano. En Apocalipsis capítulo 8, cuando se produce todo este texto que termina en el 14, dice, ¿hasta cuándo va a suceder esto, cierto? ¿Te das cuenta que habían dos personajes? ¿Habían dos testigos? En Daniel. En Daniel, capítulo 8. Claro. Hay uno que está, el otro le pregunta, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Exacto. Y el otro le contesta, hasta 2300 tarde mañana. O sea, hay dos personajes. Aquí habla de dos testigos y en Daniel capítulo 8 hay dos testigos también. Y te cuento una maravilla. ¿Cuál? Cuando tú entrabas en el templo, supongamos que tú eras sacerdote y podías entrar en el templo. Supongamos, mejor todavía, tú eras el sumo sacerdote. O sea, tú podías entrar al lugar santo y una vez al año podías entrar al lugar santísimo. Supongamos que tú eres el sumo sacerdote, estás en el Yom Kippur, el día de la expiación. Entras al lugar santo, ves el candelabro de oro a este lado, la mesa de los panes de proposición a este otro lado, El altar al frente. el altar de incienso al frente, la cortina que se va del lugar santo al santísimo, tú estás ahí. Y ahora vas a hacer algo increíble. ¿Qué es eso increíble que vas a hacer? Entra. Vas a entrar delante, vas a entrar, vas a correr la cortina y vas a entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que vas a ver dentro del lugar santísimo? El arca, el pacto, el propiciatorio. Ya, el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, el propiciatorio, que es la tapa de oro. ¿Y qué más va a haber? Y dos ángeles. Y dos testigos. Y ahí están los dos testigos. Están los dos ángeles. Los dos testigos están en el templo, en el arca del pacto. Están en Daniel capítulo 8, cuando se dice hasta cuándo se va a limpiar el santuario, purificar. Y están aquí en el capítulo 11. O sea, el capítulo 10 y el principio del capítulo 11 nos da la certeza, querido hermano, de lo que nosotros decimos del santuario y de lo que decimos que pasó en 1844 es una verdad total y absolutamente bíblica. Pero para esto hay que estudiar la Biblia. Para esto hay que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué me detuve yo para solamente 3 versículos, avanzar solamente 3 versículos de Apocalipsis? Porque encontré que era demasiado interesante y demasiado oportuno y bueno que nosotros entendamos cuán profundamente estamos cimentados en la palabra de Dios y cuán profundamente lo que creemos es acorde a la palabra del Señor. Está fundamentado en toda la Biblia. ¿Por qué es difícil de entender esto? Porque hay que estudiar así como estudiamos ahora. Un poquito acá, un poquito allá, y relacionando, y interpretando con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios, entendiendo la Biblia y armando el rompecabezas con la ayuda de Dios, Ujú. Y que está en la Biblia. que está en la Biblia. Así que, queridos hermanos, tenemos toda la certeza de lo que Dios nos ha revelado. Y la próxima semana nos vamos a meter más de lleno en los dos testigos. Hay una bestia que sube del abismo, ¿cierto? Y que trata de destruir a estos dos testigos. Están prácticamente muertos y resucitan. Y al final del capítulo 11 viene la séptima trompeta, que como hablamos en la semana pasada, me parece, señala
la segunda venida de Cristo. Querido hermano, se quería compartir con ustedes, que los bendiga. Muchas gracias, Daniel, te doy Amén.